Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy titulada La democracia y la corrupción política en Panamá. Un servidor, el licenciado Julio Jaramillo, es el expositor y para mí es un gusto tratar un tema que es de suma importancia y sobre todo de mucha actualidad en nuestro país y sobre todo para el partido Movimiento Otro Camino. Nosotros tenemos que tener presente, a manera de introducción, que el Movimiento Otro Camino es un partido político anticorrupción. Y precisamente este movimiento, dentro de sus estatutos, dentro de sus principios, dentro de su código de ética, tiene como norte combatir la corrupción política en todos los escenarios. Y precisamente esta exposición va dirigida a que prestemos atención a lo que en nuestra democracia está afectando la corrupción política y sobre todo los partidos políticos tradicionales que han perdido su norte en torno a realizar el bien común. Entonces, nosotros tenemos que enfocar este escenario, esta presentación, para visualizar lo que nuestro partido político pretende dar solución a nuestro país en el próximo proceso electoral y sobre el próximo quinquenio para asumir el poder y el control político en Panamá. De allí que es muy importante lo relacionado al tema de la democracia y la corrupción política. Sin más preámbulo, vamos nosotros a establecer una serie de hechos que nos permitan adentrarnos a la exposición de la realidad nacional. Entonces, pasamos a señalar algunos aspectos de nuestra realidad nacional. Panamá se encuentra atravesando una grave crisis económica, política, social y pérdida de valores de la ciudadanía. La corrupción se ha esparcido como un cáncer sin control alguno a todos los niveles de la sociedad panameña, afectando la democracia. El ciudadano se ha convertido en partícipe de la corrupción. El partido político busca el dinero y sus beneficios personales. En Panamá reina el mercado basado en un modelo económico neoliberal donde los particulares de empresas privadas son los encargados de realizar la actividad económica, con la mínima intervención del Estado, tal como lo dispone el artículo 282 de la Constitución Política, en torno a lo que viene siendo el Estado empresario. Dejamos de ser ciudadanos con deberes a ser ciudadanos consumidores. Estos escenarios nos dan un vistazo del panorama en la que se encuentra nuestro país y la sociedad panameña. La sociedad enfocada a lo que viene siendo la búsqueda del dinero y nos olvidamos de los problemas nacionales, del papel que debe de ejercer un ciudadano dentro de una democracia. Panamá ha adoptado un régimen democrático y representativo del gobierno. Sin embargo, la oligarquía de pequeños grupos de familias adineradas son los que reciben las riquezas del país. Los partidos políticos tradicionales han perdido credibilidad y la base política. El país, con la modalidad de préstamos del Estado y subsidio, está siendo saqueado y negociado. En Panamá los mercados no han tenido libertad, pues los presidentes y ministros han favorecido a sus empresarios favoritos. Aquí nosotros podemos ver los casos y los hechos de actualidad para poder hacer una relación. Ejemplo, el caso de Brecht, la empresa favorecida con grandes proyectos, megaproyectos en Panamá desde la época de Martín Torrijos, posteriormente Varela y lógicamente también el gobierno de Martinelli. Empresa que en este momento tiene a dos presidentes bajo la lupa y obviamente enjuiciada. Tenemos aquí también el caso de los medicamentos y los oligopolios que existen con los medicamentos. Tenemos también el caso de la ley 406 del 20 de octubre del 2023 que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá. Todos conocemos todo lo que ocurrió con este contrato ley, que obviamente fue aprobado de manera a la velocidad
y obviamente con un contubernio entre el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, la Contraloría General de la República y obviamente todos los que estuvieron involucrados con este escenario, porque inclusive la judicialización de las personas que salieron a protestar por el contrato minero son precisamente el pueblo parano y no las personas responsables del contrato minero. Todos estos escenarios nos llevan a nosotros a tener una estela de corrupción, una red de corrupción organizada a nivel de toda la República de Panamá, donde participan no solo los entes superiores, los órganos superiores del Estado, sino también la participación de empresas y obviamente de ciudadanos. Nosotros aquí vamos a plasmar una idea que ha planteado un distinguido constitucionalista y politólogo salvadoreño llamado Dagoberto Gutiérrez, donde él hace una relación precisamente de estos hechos muy similares que ocurren en Panamá a los que ocurrieron o lo que ocurren en El Salvador para la época antes del presidente Bukele. Y Dagoberto Gutiérrez nos hace referencia a esta relación de la corrupción con los órganos del Estado, la estructura de poder y el poder económico de la siguiente manera. Todos nosotros somos jugadores de un juego, del cual no siempre tenemos conciencia, pero jugamos un juego. Aquí estamos hablando del poder político, de la toma del poder político. El juego tiene un conjunto de reglas que están contenidas en la Constitución. Las reglas corresponden con el juego. Veamos cómo se interpreta esto. Cuando cambian las reglas, se deben cambiar el juego. El que tiene el poder va a cambiar eso. Cuando cambia el juego, debe cambiar las reglas. Constitución del 72, así como se está imponiendo actualmente en el régimen en El Salvador, así como lo tenemos actualmente con el modelo económico actual. No siempre esa sintonía se puede producir. Cambia la Constitución el que tiene el poder y la correlación de fuerzas necesarias para hacerlo. Es evidente que en nuestro momento político, en nuestras condiciones que se encuentra Panamá, Panamá tiene un grupo, una red de corrupción donde la clase política ha cedido al poder económico. Lo que señala Dagoberto Gutiérrez en estas pequeñas líneas es establecer que ese poder político, ese desorden político, tiene que ser cambiado por un nuevo orden. Y ese nuevo orden tiene que ser precisamente un nuevo gobernante que tenga una coalición de fuerzas. Y esa coalición de fuerzas se logra obteniendo el triunfo en los otros poderes del Estado, ganando el poder ejecutivo, ganando también el poder legislativo y lógicamente el poder judicial. Se cambia y se establece un nuevo orden. Entonces, ¿quién tiene el poder en Panamá con la corrupción? Es una pregunta muy interesante que vamos a responder en esta pequeña exposición. Los hechos anteriores nos conducen a formularnos las siguientes interrogantes. ¿Qué es la corrupción política y cuáles son los diferentes actos de corrupción política que se cometen en Panamá? ¿Cuáles son sus características y tipos de corrupción? ¿Y cómo el caso Odebrecht ha puesto en evidencia la corrupción política en Panamá? ¿Cómo opera la corrupción política en Panamá? ¿Y cómo combatir la corrupción política en Panamá? Veamos, partiendo de un concepto que nos pueda ilustrar para adentrarnos entonces a esta figura de la corrupción, que es sumamente importante como un cáncer que está afectando a nuestra sociedad. Partimos de una definición del distinguido jurista Ramón Soriano de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España, en su obra La corrupción política, tipos, causas y remedios. Él nos da esta definición que me parece muy atinada, que dice que la corrupción política consiste en el incumplimiento de una norma realizada por una persona que desarrolla una función pública con la finalidad de obtener un beneficio, ya sea propio o de un colectivo social o institucional. Para sintetizar, puedo decirle que la corrupción es el uso del poder público que no le pertenece para beneficio propio de un tercero
colectivo, social o institucional. Entonces, la persona, el político que realiza la corrupción, él va a ostentar, va a tener un poder que a él no le pertenece. ¿Quién le dio ese poder a ese político? Se lo dimos nosotros. Ese político tenía que trabajar por el bien común de nosotros, por toda la población panameña, por todo el país. Pero él lo hace para beneficio propio y para beneficiar a particulares, empresas, etcétera, quienes financian, que más adelante vamos a ver quienes financian a los partidos políticos y a los candidatos que se dedican a la corrupción. Tenemos que la corrupción tiene ciertos caracteres que le son inherentes. Primeramente, tenemos que decir que la corrupción es un fenómeno social, extendido y de gran calado, a todos los niveles. Está en toda clase de sociedad, no se va la corrupción. No solo existe siempre, su existencia abruma. Vea, que la corrupción nosotros no solo la vemos en todos los niveles, es que está a un nivel excesivo, como en Panamá, que esto ya ha colapsado. Ya es muy descarada la corrupción como se está realizando en Panamá. A todos los niveles, en todos los órganos del Estado, y hemos perdido las instituciones. Hay que rescatar al Estado panameño. Es un negocio entre el partido político, sus hombres en el aparato estatal, la intermediación y los particulares. Entonces vemos que es un negocio, una red, la corrupción. ¿Cuáles son los diferentes actos de corrupción política que ocurren en Panamá? Nosotros tenemos uno que ya conocemos muy bien, que es el clientelismo político. En términos escuetos, hace alusión a una relación de reciprocidad e intercambio entre políticos, electores, en el cual los primeros son administradores de los bienes de la cosa pública y los segundos son los Bueno, continuamos la exposición en la parte que correspondía. Estábamos hablando de los diferentes actos de corrupción, dentro de los cuales podemos destacar también los tráficos de influencia, el soborno, la extorsión, el fraude. Todos estos actos lo que se dedican a los temas también de la corrupción política. Entonces, tenemos que hablar de que en Panamá existe una red de corrupción, así como están lo referente a los grupos narcotraficantes o la red de narcotráfico, también existe una red de corrupción política. Y ese es el tema que hay que combatir. Ese es el tema que está enquistado en nuestra democracia y ese es el tema que tenemos que batir para las próximas elecciones. Entonces, dentro de los tráficos de influencia, utilizar la influencia personal en el ámbito del gobierno o empresarial a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o trato preferencial. Caso de Brecht. Caso la ley 406. Caso de las medicinas, de los medicamentos. Caso de los bancos. Caso de los alimentos. Caso, y nosotros podemos seguir viendo los temas de los combustibles, etcétera. Pareciera que tenemos un país secuestrado. Y es precisamente estas son las razones por las cuales tenemos que enfocarnos a los temas que son la verdadera causa del problema. El soborno, ofrecer o dar o recibir cualquier cosa de valor con la intención de inducir a una persona a hacer algo
con la intención de recompensar a otro por haber hecho algo. Hoy, nosotros hablamos y sabemos bien para mí lo que es una coima. Entonces, eso está enquistado en nuestra realidad. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Entonces, el soborno es otro de los puntos clave que está enfermando nuestra democracia, el acceso al poder. Y obviamente son actos de corrupción. Tenemos la extorsión, presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otros beneficios. El fraude consiste en el engaño para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a la persona o empresa que paga que algo obtendrá algo en realidad que no existe. Entonces, todos estos actos nosotros los hemos podido observar en toda nuestra vida nacional, en quinquenio que pasa, casos que se dan de millones y millones de dólares, donde el país pierde sus recursos, donde los casos no quedan en nada, porque todo esto va acompañado con un sistema corrupto que se presta para la corrupción. Estamos hablando de los órganos del Estado, órgano judicial, ministerio público, y que consisten y son parte también de esta red de corrupción. Vamos a ver esto más adelante. El caso de Brecht, brasileña, caso del 2006, vamos a exponer algunos puntos que son muy relevantes de este caso para enfocar lo que el Ministerio Público pudo revelar sobre este caso de corrupción, que es uno de los casos más importantes donde el pueblo panameño pudo revelar lo que viene siendo la corrupción política dentro de los procesos penales. El Ministerio Público de Panamá indicó que la empresa pagó sobornos en el país a toda persona que era importante tener al lado de ellos para resolver eventuales problemas y la burocracia. Desde el presidente, vicepresidente, ministro de Estado, candidatos panameños recibieron dinero ilícito de Odebrecht. Según el fiscal Hassan, el pago de sobornos salía de los sobrecostos de los proyectos de Odebrecht. La ambición de esta empresa y altos funcionarios se tradujo en el más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región. Se está ante un caso de blanqueo atípico. Investigación compleja, principal contratista del Estado panameño. Involucra a varios países, Brasil, Estados Unidos, países del Caribe, Andorra, Suiza. El Ministerio Público de Panamá tenía falta de recursos, personal necesarios, falta de herramientas. La investigación debió cubrir 3 administraciones, Torrijos, Martinelli y Varela. El primero no se investigó. Fíjense ustedes que la empresa Odebrecht ingresa a Panamá con la administración de Torrijos. Y fantasmagóricamente o increíblemente, el candidato Martín Torrijos, que está corriendo a la presidencia del país, no ha sido investigado por el caso de Odebrecht, ¿verdad? Entonces, la empresa admitió pagos por supuestas coimas y elevación de precios de las obras. Entre las personas naturales, 48 y personas jurídicas, una imputada por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, están los expresidentes Ricardo Martinelli, 2009-2014, y Juan Carlos Varela, 2014-2019, así como varios ministros del primero. Los hermanos Martinelli purgan cárcel en Estados Unidos tras declararse allá culpables de participar en pagos de soborno hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango, en ese entonces del gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados por un total de 28 millones de dólares. Fíjense ustedes el desfalco de los recursos del pueblo panameño. Estamos hablando de esa persona cercana. ¿Quién sería? Todos sabemos quién es. Fueron condenados precisamente por embolsillarse dinero del pueblo panameño y obviamente se utilizó la estructura gubernamental precisamente para desembolsar los recursos del pueblo panameño. Entonces podemos hablar, ya teniendo este escenario ya totalmente claro, de los tipos de corrupción. Dentro de estos tipos podemos mencionar la corrupción clásica, las dividen en la corrupción blanca, la corrupción gris, la corrupción negra. Tenemos que la corrupción blanca es la consentida por la sociedad. Nosotros tenemos la claridad de que está pasando en Panamá. La vemos todos los días.
Esa corrupción blanca pueden ser las botellas. Todos sabemos que en los distintos ministerios existen botellas, ¿verdad? Se cataloga por Eidenmer como corrupción blanca. El uso de los recursos. Sabemos que se utilizan los carros oficiales, que se utilizan las instalaciones del Estado, sabemos que se nombran personal, sabemos del nepotismo. Esta corrupción la podemos llamar la corrupción blanca. La corrupción gris es la que unos menos consienten, como el robo, ¿no? Robó pero hizo. Acuérdense de ese lema. Muchos dicen, no, que Martinelli robó pero hizo. Esa se le denomina corrupción gris. ¿Comprende? Pero tenemos la corrupción negra, es la que todos rechazan, el aumento ilegal de precios de medicamentos, alimentos, combustible, intereses bancarios, la aprobación del contrato 406. Esta corrupción la catalogamos una corrupción negra. Pero todos estos niveles de corrupción son permitidos en la República de Panamá y que sin lugar a dudas tenemos nosotros que tratar de combatir esa corrupción. Vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos realizar y cómo opera esos tipos de corrupción en Panamá, cómo llegan al poder esa corrupción en Panamá. ¿Cuáles son las causas de la corrupción política? ¿Qué es la democracia y cuáles son sus reglas? Porque también hay que saber cuáles son nuestras reglas, lo que se impone, lo que debe ser en una democracia. Esta ponencia se llama Democracia y Corrupción Política en Panamá. Nosotros tenemos lo que debe ser, pero también tenemos lo que estamos viviendo, lo que es, cómo opera la corrupción política en Panamá. Bien, son tres las causas de la corrupción. Tenemos el orden social, político y económico. En el orden social, podemos decir que por ausencia de una moral pública y cívica que incrimine a la corrupción y a los corruptos, nosotros tenemos que ver que como ciudadanos tenemos deberes. Y esos deberes es denunciar la corrupción, ¿verdad? Pedir el enjuiciamiento, así como nuestra casa se llama Panamá. Tenemos que denunciar la corrupción a todos los niveles. Tenemos que denunciarlas, ¿verdad? Y no podemos permitir que los corruptos sigan ejerciendo el poder. No pueden ser elegidos. Entonces, aquí hay un orden social que debemos de cumplir por ausencia de una moral pública. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa moral pública, ¿no? Y cívica, que incrimine a la corrupción y los corruptos. La ausencia de la sensibilidad y responsabilidad ciudadana. El ciudadano tiene que tomar y cumplir sus deberes. Dice el Tribunal Electoral, la democracia es responsabilidad de todos y tenemos que hacerla cumplir en Panamá. Entonces, es importante que el ciudadano cumpla sus papeles, ¿verdad? Y no sea insensible a los hechos de corrupción. La falta de moral pública deriva de dos tipos de ciudadanos, los fraudulentos y los conformistas. Vamos a ver este tipo de ciudadanos. Los fraudulentos en general no están en condiciones de exigir responsabilidades de ajenas cuando no asumen las propias. Hay muchos que no le toman interés a eso. No les importa. ¿Me explico? Entonces, si ellos mismos no asumen la suya, no les interesa, a los demás no les importa nada. Entonces, los conformistas cumplen con el derecho y los deberes que éste le impone, pero trazan una raya entre su campo privado y la esfera social. Prefieren no introducirse cada uno con su conciencia. Hay gente que dice, yo no me meto en eso y ya. Entonces, aquí vemos entonces la actitud del ciudadano frente a los hechos de corrupción, que son muy importantes que tomemos carta en esos temas. Tenemos el orden político, reside en la falta de normas jurídicas y de instituciones de control y de exigencia de responsabilidad, fiscalización y rendición de cuentas. Nosotros tenemos en Panamá una Contraloría General de la República, pero fíjese el papel de la Contraloría en el contrato 406 de entre Minera Panamá y el Estado. Aprobó como si no hubiese acontecido nada, un contrato totalmente lesivo a los intereses nacionales. Prácticamente era un robo, un atraco a las arcas del Estado y a nuestro futuro y al tema ecológico.
Y que se diga del caso de Brecht, cómo fue aprobada esa negociación con esa empresa y los múltiples megaproyectos con esa empresa. Aquí hay un papel de las instituciones políticas que no están cumpliendo su papel y se están prestando para la corrupción. Entonces, tenemos en ese orden político, tenemos en un orden económico las causas derivadas de tres fenómenos: contratos de servicios y obras, prestaciones sociales. Los políticos son los encargados de la selección de las demandas sociales. O sea, aquí el político en esas licitaciones va a decir quién se gana la licitación o cuáles son los proyectos que se van a realizar. Pues aquí, entonces, usted le designa un proyecto de ADER, porque aquí no hay ninguna competencia ni ninguna licitación. Usted es el que se va a llevar esa obra. Y esas son las empresas que le hacen los favores, pagan las coimas y lógicamente legislan los diputados para que ellos reciban todos los beneficios. Los diputados reciben sus beneficios y es una red de corrupción. Veamos cómo opera esto. Privatizaciones del sector público que se llevan a cabo bajo una discrecionalidad administrativa descontrolada. Todo se convierte en un negociado, incluso las privatizaciones de empresas. Descentralización de actividades públicas transferidas a comunidades y entes locales sin el acompañamiento de un marco normativo y de control. Aquí estamos viendo en la realidad cómo se ha entregado a las municipalidades, alcaldías, esas llamadas partidas circuitales que se le entregan a los diputados en plena época de campaña y que precisamente vienen con la finalidad de tener beneficios con el voto. Entonces, se utiliza ahora la descentralización. Está la Fiscalía Electoral haciendo inspección a las distintas juntas comunales por los millones de millones que se entregaron a la descentralización. Entonces, eso es una total competencia desleal. No hay equidad en el proceso electoral y eso trae fraude. Esos son actos de corrupción. Entonces, eso es muy importante saberlo y conocerlo. En Panamá, el político perdió su norte, su interés por el bien común. Nos recuerda el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz, las 4 columnas sobre las cuales descansa la paz: la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Son esos cimientos, no se puede construir la paz y por eso es el punto de partida. El político tiene que predicar con la verdad, con la justicia, la libertad y el amor. Si el político no conoce, ¿verdad?, estas columnas por las cuales descansa la paz, que bien lo señala el Papa Juan Pablo II, perdió la brújula. En Panamá los políticos tradicionales perdieron la brújula y el partido Movimiento Otro Camino, precisamente en sus estatutos, en su código de ética, señala claramente una lucha frontal contra la corrupción. Y es precisamente que todos estamos aquí y es importante que todos nosotros los abogados dentro del Movimiento Otro Camino tengamos claro que este es nuestro camino: la verdad, la justicia, la libertad y el amor del pueblo panameño. Y cuando vamos allí desde este momento, antes, durante y después del proceso electoral, tenemos que tener claro estos 4 columnas, porque es lo que nos va a llevar a tratar de hacer un mejor país. Porque hay que recuperar el Estado. Nos lo han robado las instituciones. Hay un desorden en el país institucional y hay que establecer un nuevo orden. Para llegar a establecer un nuevo orden y cambiar ese desorden, tenemos que ganar las elecciones. Tiene que llegar a la presidencia Ricardo Lombana y todo su equipo de trabajo. Y adicional a eso, ganar todas las diputaciones para que se pueda hacer el cambio que el país necesita. Como dijo el presidente Lombana, Ricardo Lombana, voy a hacer una constituyente inmediatamente, porque hay que cambiar el orden establecido. Y ese se logra precisamente cambiando el orden constitucional, como bien lo decía Dagoberto Gutiérrez, ¿verdad? Aquí hay un juego y el juego lo impone el que tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? El poder lo tiene el que gana las elecciones, pero el que gana las elecciones con una correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas, ¿cuál es? Ganar el Ejecutivo, ganar la Diputación y ganar el órgano judicial para que se puedan hacer los cambios que el país necesita. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la corrupción y la lucha contra la corrupción.
y por eso tenemos que lograr el poder político. ¿Estamos claros? Entonces, veamos lo que nos dice el Santo Padre en su exposición. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, en su obra Ética y Política, nos hace referencia a Kant. Aconseja la honradez como la mejor política. El cristianismo vincula la política a la fuerza de la verdad. El político tiene que caminar con la verdad. Ok, si el político va a resolver el problema de los medicamentos, tiene que decir cómo lo va a resolver. Ahí están los debates. Y hemos escuchado cosas imposibles. Y por esa razón tiene que predicar con la verdad, resolver el problema de seguro social, resolver el problema de seguridad. No, que somos como Francia. Entonces, nosotros tenemos que ver el índice de homicidios que se ha incrementado en Panamá y la clase de homicidio que se está dando por encargos, las pandillas, la cantidad de pandillas que se han aumentado. En síntesis, el político tiene que caminar por la verdad. No es malo el poder es malo cuando se busca el poder por el poder, cuando se busca para servirse, no para servir. Al llegar a ocupar los cargos públicos, el movimiento Otro Camino no puede servirse del poder, tiene que servir. Y nos encontramos en un escenario histórico, porque el pueblo panameño tiene que tomar una decisión. O seguimos como seguimos o nos hundimos. O seguimos adelante. O logramos hacer un cambio que el país necesita. Entonces, por esa razón, estas palabras del cardenal Maradiaga, haciendo referencia acá, no es malo el poder es malo cuando se busca el poder por el poder, cuando se busca el poder para servirse, no para servir. Entonces tenemos nosotros que servir al bien común, explico, de todos los panameños. Dice el Santo Padre Pablo VI, la corrupción acontece cuando se pierde el norte, cuando la brújula de la humanización enloquece, cuando se han diluido los puntos de referencia, las coordenadas de lo humano. Nosotros llegamos a ese punto y pudimos verlo en los debates presidenciales. Muchos de los que estaban allí ya habían ocupado cargos, altos cargos públicos, inclusive presidentes de la República, y ellos perdieron su norte, perdieron su brújula, pero nosotros no. Y es el momento precisamente de que se den estos cambios que el país necesita. Y una de esas propuestas es del movimiento Otro Camino. Nuestra norma fundamental nos dice a nosotros, ¿verdad? En su artículo 1, cómo está constituido nuestro gobierno, cómo es el Estado panameño. Si nosotros podemos establecer cómo es el gobierno de Panamá, cómo está estructurado el Estado panameño, tenemos que irnos al artículo 1 y tenemos que decir la nación panameña está organizada en un Estado soberano independiente cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Pero eso está allí dicho en la Carta Fundamental, pero eso es lo que se está cumpliendo en la práctica. Veamos este escenario, que es cada uno de estos conceptos que dice el artículo 1. Un gobierno democrático es aquel que emana del pueblo, respetándose la voluntad soberana del pueblo, dado que demo significa pueblo y trato gobierno. Pues el gobierno del pueblo por el pueblo y en beneficio del propio pueblo. Tenemos que nuestra Carta Fundamental nos dice que somos un gobierno democrático, pero es verdaderamente el pueblo el que está teniendo las riendas del poder en Panamá. ¿Qué pasó con el contrato minero? ¿Qué pasó con la empresa Odebrecht? Son nuestros representantes los que nos están sirviendo, como ordena la Constitución, que es un gobierno representativo, o son los grandes poderes económicos los que están tirando la línea y los que están mandando verdaderamente en el país. Veamos este escenario. Un gobierno representativo implica que los titulares del gobierno realmente constituyen mandatarios y lo ejercen en nombre y representación del pueblo que los designó y confió en ellos tan especial misión. Y nosotros tenemos que el pueblo es el titular,
Y los políticos, los candidatos que son elegidos, se convierten en nuestros representantes. Por eso se les llama servidores públicos. Entonces nuestros representantes están al servicio de nosotros, del pueblo panameño. Y ellos asumen un mandato de trabajar por el bien común de todos los panameños. Por eso se les llama gobierno representativo. Ellos no son la nobleza, no son personas de la aristocracia, no son personas que están allí para que nosotros le hagamos venia. No, son nuestros servidores, servidores públicos, y tienen que rendirle cuenta al país como gobierno representativo, ¿verdad? El gobierno republicano, el que nace y se sustenta en la república, donde sus gobernantes y tutelares superiores, como el presidente de la república y otros de elección popular, gobierna de tiempo en tiempo y no de manera vitalicia o perpetua. Se contrapone al gobierno monárquico o de sucesión dinámica. Fíjense, Panamá es un gobierno democrático, un gobierno republicano, y en el gobierno republicano los presidentes no se mantienen de manera vitalicia. Aquí el presidente no puede reelegirse, pero sí tenemos casos de los diputados donde ellos son reelegidos, y que sin lugar a dudas este concepto no se está cumpliendo. Entonces, para nosotros es importante que esta situación se aplique también a los diputados, que es muy importante que con una reforma constitucional eso se mantenga de manera expresa. ¿Cuáles son las reglas entonces del juego democrático? Ya nosotros le hemos dado un pantallazo a lo que viene siendo la corrupción política, ya hemos visto las distintas modalidades y cómo se ejerce en Panamá, pero entonces tenemos que echar un vistazo a lo que viene siendo la democracia y cómo se practica la democracia, cómo se realiza la democracia, cuáles son esas reglas del juego democrático para que nosotros podamos tener una visión clara de cuáles son esos derechos ciudadanos que nosotros podamos ejercer en un momento determinado con la corrupción política que tenemos al frente. Bueno, en un gobierno democrático sabemos todos que es el gobierno de las mayorías con respecto a las minorías. Aquí prevalece la voluntad de la mayoría de todos nosotros. Hay grupos mayoritarios y hay grupos minoritarios. Debe de respetarse la opinión de los grupos minoritarios, pero ellos no pueden imponerse. Aquí en Panamá hubo un tema muy importante sobre el matrimonio igualitario, ¿verdad? Donde la Corte Suprema de Justicia se pronunció en beneficio o protección a la familia panameña. Entonces, los grupos minoritarios, que se respetan sus derechos y también sus libertades, pero en Panamá prevalece el matrimonio entre un hombre y una mujer únicamente. Y así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí prevalece la voluntad de la mayoría. Hay que tener presente que el pluralismo político o ideológico, tenemos nosotros que hay diversidad de ideas, ¿no? Partidos de derecha, partidos de izquierda, ¿no? Hay en otros países que estas tendencias están mucho más marcadas, pero aquí hay libertad de pensamiento y de agruparse en partidos políticos para los cuales estemos identificados y tenemos una idea de país similar, como es el caso del partido Movimiento Otro Camino, que quiere cambiar precisamente cómo se está gobernando en este país y establecer el orden público y político en este país. La libre elección periódica de gobernantes según reglas preestablecidas con sufragio universal, secreto, personal, igual, informado de ciudadanos. Nuestra Constitución así lo señala y que en efecto nosotros tenemos una elección próxima al 5 de mayo del 2024, donde se podrán practicar precisamente todos estos principios del sufragio, universalidad, secreto, libertad, igualdad del sufragio. Competencia pacífica por el poder. No puede haber un sistema democrático cuando hay persecuciones, estado de excepción y demás. Por lo tanto, tiene que haber una competencia pacífica por el poder. El poder se encuentra distribuido en órganos diferentes que buscan impedir el abuso del poder que cada uno de ellos pudiera realizar. Así tenemos la separación de poderes. ¿Qué actitudes y modos de comportamiento forman parte de la democracia? En una democracia se encuentra la tolerancia,
la disposición de escuchar al otro. Es muy importante e igualmente la democracia se practica a lo interno de los partidos políticos. Es importante practicar la tolerancia y escuchar al otro en torno a su visión, a su pensamiento. El espíritu reflexivo y el juicio personal, el sentido del diálogo, el admitir la opinión del otro y reconocer los derechos de los demás y a no atropellarlos, el desarrollo de una libertad responsable con autodecisión y autodisciplina, el desarrollo de la colaboración y la amistad cívica y el sentido del comportamiento y de la lealtad. Fíjense ustedes, todos estos componentes que corresponden a actitudes y modos del comportamiento que forman parte de una democracia. El ciudadano como tal tiene sus derechos ciudadanos. Frente a un comportamiento ilícito, a un comportamiento de corrupción, el ciudadano puede organizarse en partidos políticos, como lo ha hecho el movimiento Otro Camino, denunciar los actos de corrupción, como en efecto lo ha hecho el presidente Ricardo Lombana. Es el político más activo que ha estado denunciando los actos de corrupción. Si ustedes pueden ver en los hechos noticiosos, en las entrevistas, es precisamente el cumplimiento de nuestros estatutos, de nuestros principios, lo está poniendo en ejecución el presidente Lombana. Me llamó mucho la atención precisamente en los debates también, todos los hechos que ponen conocimiento, y eso es evidencia de la bandera y sobre todo lo que está por realizar. Y es precisamente estos postulados democráticos que el país necesita. Entonces los reflejo muy claramente porque hay que denunciar la corrupción, hay que cambiar las instituciones, hay que procurar el bien común, hay que agruparse en partidos políticos. Nosotros estamos cumpliendo todos estos postulados que señala precisamente este libro del ciudadano elector, Humberto Nogueira Alcalá, sobre el ciudadano elector. Precisamente en lo que viene siendo las actitudes y modos del comportamiento en una democracia. La democracia es una forma de gobierno de la sociedad política, es también una forma de vida. Entonces, precisamente eso establece también nuestros estatutos, nuestro código de ética y nuestros principios. Esta es una forma de vida. Y ustedes podrán ver en los estatutos del movimiento Otro Camino que la persona que haya sido condenada por delitos electorales o delitos contra la administración pública no puede ser parte del movimiento Otro Camino. ¿Me expliqué? Es un partido anticorrupción. Entonces, estos son hechos muy importantes que debemos de conocer. El sufragio es la expresión del poder electoral que fija la orientación política del Estado y tiene por función la selección, nombramiento de las personas que han de ejercer el poder y la libre expresión de la voluntad ciudadana ante un plebiscito en los casos establecidos en la Constitución. Pero ¿qué sucede? Que todo esto parece algo teórico, algo que en la práctica pareciera que ser cierta, mas sin embargo, cuando el sufragio es atentado por los que están del lado oscuro o por las empresas que quieren obtener beneficios, cuando los políticos que tienen que correr a la carrera política reciben donaciones del narcotráfico, reciben donaciones de ilícitos o de cualquier actividad ilícita, entonces el proceso electoral y todo lo que involucre la honradez y la libertad del sufragio puede tender a favorecer a una de las partes. Y obviamente inicia o comienza lo que viene siendo el intercambio de favores y la corrupción. Veamos cómo funciona todo esto. Ya vimos lo que debe ser en una democracia, ya vimos lo que es la corrupción, los distintos modos de corrupción. ¿Cómo opera la corrupción política en Panamá? Entonces, vamos a insertarnos en ese tema que es muy interesante. Fíjense usted, el pueblo, que según el artículo 1 de la Constitución, 1 y 2 de la Constitución, tiene el poder y ejerce su poder democráticamente en una elección popular, ¿verdad? Las elecciones del 5 de mayo del 2024. Sufragio, el voto, artículo 132 de la Constitución. El pueblo escoge a sus representantes, ¿no? Gobierno representativo. Los candidatos presidentes y diputados, alcaldes, representantes asumen un mandato popular. Pero esos candidatos
entra el vicio de la corrupción. Estamos hablando de los partidos tradicionales, los partidos que recurrentemente han tenido financiamiento de sus donaciones, de sus campañas, y que han tenido financiamiento de empresas que financian sus campañas a diputados, a todo tipo de políticos, para que cuando lleguen al poder reciban beneficios. Caso de Brecht, caso Ley 406. Entonces, nosotros tenemos que estar muy enfocados sobre este tema. Corrupción, uso de un poder que no le pertenece para beneficio propio y de terceros. Van a entrar a ingresar en ese proceso electoral y participar los donantes de campaña. Las personas de grupos económicos o familiares, ya sea de los grupos de la farmacia, de la gasolina, de los bancos, de todas las empresas que hacen el lobby para poder que ese político llegue al poder. Permitir que con los recursos y el apoyo, el financiamiento, y empieza la danza de millones. Entonces, aquí nosotros podemos ver entonces la infiltración de la corrupción, la oligarquía, el pago de donaciones de campaña, pago de coimas, en depósitos de dinero, bancarios en el exterior, a políticos. El poder de la oligarquía, el gobierno responde a los intereses de la minoría, oligarquía. En este sentido, nosotros podemos observar por los levantamientos populares que se han dado en el 2023 y ahora con el tema de la minera, quiénes están detrás de estos intereses económicos. Y han salido a reducir los oligopolios que tienen secuestrado al país y tienen al país, a los pueblos panameños, entonces sometidos a intereses económicos de grandes empresas. Entonces, esto es muy importante señalar. El pueblo participa del clientelismo, no denuncia, no se organiza y todo lo ve normal. Entonces, este punto de inflexión es muy importante, porque todo esto ha habido un proceso de maduración y que obviamente el grupo o el movimiento Otro Camino, los grupos independientes, estamos a la vanguardia de hacer un cambio en este país, de recuperar el Estado, de recuperar las instituciones y obviamente adecentar precisamente todo lo que se ha venido perdiendo. Y la millonada que se han estado robando y cometiendo la red de delincuentes políticos que tenemos en Panamá. Entonces aquí tenemos otra hoja de ruta. Oligarquía, grandes empresas, donaciones de campaña, coimas, ¿no? Gana las obras más importantes, acaparan el mercado, no hay libre mercado, usan la ley para su beneficio, el combustible, medicamentos, obras de construcción y alimentos. Entonces, la corrupción tiene otro elemento que es muy importante. La corrupción se legitima o se legaliza mediante la ley, la Constitución y la ley. Así nosotros tenemos que no es ilícito la reelección de diputados, no es ilícito una serie de situaciones que se están dando cada vez que vienen las elecciones de repartir recursos del Estado a los candidatos que están administrando el poder político o están ellos a cargo de las municipalidades o bien de los circuitos electorales. Entonces, diputados reciben millones de dólares para repartir, igualmente los alcaldes y los representantes de corregimiento en épocas electorales utilizan los recursos del Estado, etcétera. Entonces, nosotros tenemos aquí que la corrupción se legaliza. Aquí en Panamá nunca pasa nada, porque si bien es cierto la Constitución permite que el gabinete nombre a los procuradores de la nación, de la administración, igualmente que el presidente de la República pueda nombrar magistrados de la Corte. Entonces, ¿a quiénes va a designar? ¿Quiénes son los que están designando? Entonces, ¿son los mejores hombres y mujeres de Panamá o son personas que son escogidas de una manera específica de amistades, copartidarios o personas allegadas al círculo de poder? Igualmente tenemos en el Tribunal Electoral. Entonces, aquí hay una situación de que hay que adecentar la estructura de poder establecida en la Constitución y nuestras leyes. Los delitos electorales. ¿Cuántos políticos de alto nivel están presos por delitos electorales? Pues ninguno. ¿Y eso por qué? Porque las leyes le permiten. Entonces hay que cambiar la ley.
porque la ley legitima los actos de corrupción y no permiten que se hagan disposiciones legales que impidan precisamente el desarrollo de esta red de corrupción. Entonces, todo esto hay que romperlo para cambiar ese desorden y establecer un nuevo orden. Entonces, aquí tenemos entonces que el pueblo, como ya vemos, bueno, estoy hasta la parte final, el clientelismo, el nepotismo, se establece obviamente y obviamente se legitiman leyes en la Constitución para mantener el sistema. La oligarquía, los pagos de donaciones de campaña, pago de coimas, en depósitos de dinero, en bancos en el exterior a políticos. Esta es una forma, una modalidad que han adoptado los grupos económicos, Verbigracia, el caso de Brecht, precisamente para financiar la corrupción. Entonces, la pérdida de valores del ciudadano, obviamente, como ya expliqué, los tipos de ciudadanos en los cuales son totalmente apáticos, son conformistas con el sistema como está, son evidencia de que hay que hacer un cambio por parte del ciudadano en cuanto a sus deberes y obviamente preocuparse por su casa, que viene siendo nuestro Panamá. Tiene que ver a Panamá como su casa y no ser solamente un consumidor en la democracia, sino que asumir sus deberes dentro de la democracia. El pueblo participa del clientelismo, no denuncia, no se organiza y lo ve normal. Todo lo ve normal. El uso de los instrumentos legales para la corrupción, las excesivas facultades otorgadas al Ejecutivo desde la Constitución del 72 para el nombramiento de altos funcionarios públicos que facilitan los actos de corrupción, nunca pasa nada. Magistrado de la Corte, procurador de la Nación y de la Administración, artículo 201 de la Constitución. Un magistrado del Tribunal Electoral, fiscal general electoral, artículo 144, son designados precisamente por este gobierno. El órgano judicial, magistrados con designaciones directas del gabinete, amigos, copartidarios del gobierno de turno, clientelismo. Los casos de alto perfil son archivados, no sancionados o no investigados. Casos de diputados. Hoy actualmente sabemos que por la ley 406 se presentaron varias denuncias contra los diputados. Vean ustedes cuál fue la respuesta que se dio a la Corte Suprema de Justicia, que no había pruebas sumarias. ¿Me explico? Entonces, para nosotros es una gacinatada a todo lo que se dio precisamente con el tema de las protestas ciudadanas y las 25 causales de inconstitucionalidad que son hechos evidentes de que se dio un trato ilícito precisamente por quienes realizaron dicho contrato. Entonces, es muy importante que volteemos la mirada a las actuaciones de las actuales autoridades judiciales. Los delitos electorales tienen pena muy baja. No hay presos por delitos electorales. La facultad otorgada al legislativo para nombramientos de planilla 080, planilla 002, planilla 172, en presupuesto aprobado por el MEP, aprobado por el Consejo de Gabinete, reelección de diputados, hecho que permite el clientelismo político, aprobación de leyes favorables a los grupos económicos oligárquicos, acciones para frenar la corrupción y permitir la impunidad. El presidente Varela vetó el proyecto de ley 514 que modifica el artículo 119 y 121 del Código Penal. No tenía como objetivo, que tenía como objetivo que los delitos de corrupción no prescriben. Entonces, estos son puntos muy importantes, porque no solamente hay que tratar de eliminar la corrupción y meter preso a los que cometieron los actos de corrupción, sino recuperar todo el dinero que se han robado de manera ilícita. Entonces, todos estos temas hay que modificarlos y eso requiere un cambio en el orden jurídico en el país. Oligarquía y políticos corruptos. La constitución política establece actualmente un desorden. Las leyes y demás hay que establecer un nuevo orden. Toma de poder por las elecciones, cambio de la estructura constitucional y legal. Entonces, nuestra conclusión es que estamos en el momento y en las condiciones adecuadas para darle un nuevo orden a Panamá y cambiar el desorden institucional
para recuperar las instituciones, recuperar el Estado y trabajar por el bien común de la República de Panamá. Somos un país democrático y en el proceso electoral es el pueblo el que nos va a dar la distinción de hacer un cambio en el poder político. Nosotros tenemos que trabajar en los distintos circuitos electorales. Nosotros tenemos que procurar que el candidato Ricardo Lombana, el presidente Ricardo Lombana, logre el poder político y tener la coalición de fuerza que el Movimiento Otro Camino necesita, que son la Asamblea Nacional de Diputados. Ricardo Lombana no va a poder cambiar este país si no tiene la Asamblea Nacional de Diputados, porque allí se hacen las leyes. ¿Me expliqué? Por esa razón, la tarea fundamental en los circuitos electorales, pero también necesita el apoyo de las municipalidades, las alcaldías y las municipalidades. Pero ojo, principalmente la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros aquí estamos organizados para trabajar por los circuitos. Aquí tenemos un circuito plurinominal, muy, pero muy caliente. Para la época de Baruco y Panovich, ya sabemos lo que pasó, que hubo que hacer nuevas elecciones. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, es muy importante todo este material para darles una orientación a ustedes que puedan visualizar el campo de batalla que tenemos. Es un campo de batalla sumamente minado, sumamente serio, y por esa razón la ponencia, la democracia y la corrupción política. Yo espero que hayan podido lograr el objetivo de transmitir este mensaje de que hay que cambiar el desorden y establecer un nuevo orden. Y eso lo podemos lograr el Movimiento Otro Camino y todos sus integrantes, porque lo principal que tiene el Movimiento Otro Camino es su identidad. ¿Comprende? Y sabemos muy bien que vamos a lograr que el próximo presidente de la República va a ser Ricardo Lombana. Muchas gracias. No, muchas gracias, compañero. Así que ya vamos a dejar de compartir. Muchas gracias a los que están pendientes y los que están escuchando esta exposición. Ya vamos a dejar de compartir. Ah, perdón, si había alguna pregunta que realizar, porque yo estoy cerrando la conversación. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algo que necesite compartir, perdone que se me había pasado esa parte de la exposición. ¿Alguno que está aquí presente tiene alguna pregunta que realizar o alguno de los que está compartiéndose pantalla? Sí, que la corrupción pide y también directamente una democracia como está polarizada me ha encantado mucho la experiencia muchas gracias, licenciado Barraza. ¿Alguna otra pregunta que deseen formular? Dígame, compañero. Con respecto a claro, claro, sí. Una de las cosas importantes para mí es que el tema de votar debería llevarse a irse dentro de la constitución para evitar que la regla de juego siempre se cambie en el mismo hora a favor precisamente de esta persona que su política que existe en el país. Porque lo que vimos ahora, la guerra que le todo puede estar la democracia es un grupo para todos. Debemos tener también que ver la democracia presidente, ya la sacó más porque se utilizó. No la regla que yo le digo que solamente existe precisamente que tenemos. Porque eso lo único que hace
el desarrollo del país, aparte de que nosotros estamos en el trabajo de los comandados electorales, para decir la incapacidad de salud y tienen que permitir que entonces en este caso los candidatos que tienen las ideas de un cual no necesitan para hacer y de manera que se establezca un equilibrio. Otro tema importante es que, por ejemplo, los independientemente de las ayudas que se utilizan para la campaña, partido político que tiene que cambiar de gente tiene una ventaja sobre el que información. Hay un sentido de la balanza de justicia. Se mide para el elector, pero no siempre quiere decir que el elector tiene lo que hace. Un periodo, como pasó en Guerra, un poco de electores que no existían. Sí, mira, aquí la lectura hay que tener una visión muy amplia de este panorama. Los partidos políticos tradicionales en Panamá han perdido su juicio político. No hay credibilidad en esos partidos. Nada más vean ustedes el juego de Panamá con Cucaramanga. El que no salta es PRD cuando metían humor. Ya la gente está exteriorizando sin total insatisfacción con el partido gobernante y más grande de este país. Y obviamente las conductas que han hecho los gobernantes actuales han sido repetitivas, ya sean panameñistas, ya sean los cambios democráticos, y que es evidente, ya el panameño está hastiado del partido político tradicional y ellos lo están. Por eso el gran temor del movimiento Otro Camino y del presidente Ricardo Romana y los ataques al presidente Ricardo Romana. ¿Me explico? Nunca se ha convertido en una alternativa porque estamos en una encrucijada. O cambiamos lo que tenemos o seguimos en una situación irreversible. Entonces, el movimiento Otro Camino se constituye en una solución frente a una política totalmente desgastada y falta de credibilidad. Hay que recuperar a la política, porque eso no es la verdadera política. La política es acceder al poder para realizar el bien común. Y como decía el Santo Padre en las 4 columnas para obtener la paz. ¿Sí? O sea, hay que pregonar con la verdad, con la justicia, con el amor a la paz. Entonces, creo que Ricardo Lombana lo ha manifestado en sus 2 procesos electorales con los que está votando. Y creo que por esa razón estamos todos aquí convencidos de que esta es la alternativa adecuada. Pasó lo mismo en El Salvador, que recuerden ustedes lo que existía en El Salvador con las maras, con el Bukele, y que obviamente ahora la población le dio un 85% a Bukele, con muchos países y organizaciones de derechos humanos que están contrarios, pero nadie vivió lo que está viviendo en El Salvador, ¿no? Con el cobro de renta, los homicidios y todo lo que se dio con las maras. Entonces, nosotros vivimos nuestra propia realidad, porque aquí hay una red de delincuentes, pero de estado formada, como bien se ha destacado, y que eso hay que romper y establecer el nuevo, pero teniendo presente que el político tiene que escuchar lo que dice la gente, lo que piensa la gente. Y eso es lo importante para el político. Por la Asamblea Nacional de Diputados, la Asamblea está en la calle, está en su circuito, escuchando a la gente. Eso es lo que tiene que decir la Asamblea. Pero se perdió la brújula política. No se está escuchando al pueblo. Entonces yo pienso que en este escenario el pueblo está en una encrucijada y hay que tomar una decisión. Y esa decisión es el movimiento Otro Camino. Y nosotros somos parte de él. Pero tenemos que tener muy claro lo que es una sana política.
¿Comprende? Ahora, durante y después. Y por esa razón, las palabras del presidente Ricardo Guzmán, yo lo escucho siempre en sus entrevistas y cuestiones públicas, y precisamente vean ustedes y váyanse a los estatutos del movimiento totalmente y se darán cuenta que es lo que está hablando Ricardo Guzmán cuando él sale de medios. Es muy importante porque está pregonando lo que va a hacer y eso está debidamente establecido. Entonces nosotros, como abogados, como asesores, tenemos que tener muy claro esos principios de nuestros estatutos y que obviamente lo está traduciendo nuestro candidato en los diferentes debates para poderlo traducir y identificar con la sociedad. Porque ellos están carentes de eso, porque no creen en los políticos, han perdido credibilidad y eso tenemos que recuperarlo nosotros. ¿Me expliqué? Entonces, ese es un punto importante. No sé si alguno más tiene alguna pregunta, compañero. Sí, aquí hay unas cuestiones aquí en la página. Dice, ¿cuál sería la fórmula del presidente Lombana? ¿Cuál sería la fórmula del presidente Lombana de no tener una asamblea mayorista a su partido y poder gobernar? Saludos, licenciado Julio. Bueno, miren, es muy interesante la pregunta y ya este tipo de situaciones se han hecho inclusive estudios y se han hecho trabajos. Se le hizo entrevista al presidente en ese entonces, Endara Galimani, y también a Ernesto Pérez Valladares. Uno gobernó con una asamblea a favor, pero el otro gobernó con una asamblea en contra. Cuando se den estas situaciones tiene que haber negociación. Allí es donde viene el asunto. Entonces, ¿cómo va a gobernar Ricardo Urbana con una asamblea en contra? Cuando él prometió no hacer negociaciones con nadie. ¿Me explico? Entonces, ahí vienen las ataduras y los bloques y las cuestiones. Tenemos que hacer coaliciones de fuerza. Ganar con coalición de fuerza significa ganar la presidencia de la República y ganar la Asamblea Nacional de Diputados. Porque si no, hay una situación complicada. Por esa razón se dio en El Salvador los estados de excepción. Porque Bukele tiene la Asamblea a favor y puede establecer los estados de excepción cuanto él quiera, y ahora mucho más. ¿Comprenden? Entonces, ¿por qué hay coalición de fuerza? Entonces, en este momento tenemos que ver que los circuitos electorales son cruciales, son vitales. Y por esa razón también está en posición. La pregunta es excelente, porque va precisamente en lo que es la coalición de fuerza para obtener el poder. El poder político no solamente ganar la presidencia, hay que ganar la Asamblea Nacional de Diputados para poder revertir esas leyes que se prestan a la corrupción, que permiten la sinvergüenzura, el que hay para mí. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Seguimos acá, vamos a ver qué otra preguntita tienen aquí. Dice, buenas tardes, licenciado Julio y compañero en Zoom y en la sede, ¿cómo podemos acabar con la mentalidad clientelista que ya tiene el panameño instaurada en su cabeza, teniendo en cuenta que son 30 años de esa conducta política? Fíjense ustedes, el presidente Ricardo Lombana ha estado estableciendo, llegando yo a la presidencia, voy a hacer una constituyente. ¿Y qué voy a hacer esa constituyente? Inmediatamente elimino la reelección de diputados. Inmediatamente elimino la cantidad de diputados, le está cortando inmediatamente la ala a la corrupción. Porque no puede haber reelección. ¿Me explico? No habiendo reelección, se acabó las situaciones de la compradera y la repartidera. Muchas gracias. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Hay que hacer los cambios estructurales que el país necesita, porque hay un desorden en la legislación. El gobernante que llega al poder debe establecer un nuevo orden legal. Debe de cambiar la estructura de poder como se está gobernando. Ya lo que controlaba el aparato del Estado deben ellos ser reemplazados. Los grupos económicos que antes son los que gobernaban y le daban órdenes a nuestros gobernantes, ya ellos deben ser desplazados. Para ellos, desplazarlos a ellos del poder y también. Para ellos, esto que vivimos se llama democracia. Si llega Lula al poder y quiere hacer los cambios estructurales, eso es dictadura. Estoy explicando. Entonces hay un desorden
Y para cambiar y establecer un nuevo orden, hay que establecer toda una legislación partiendo de la norma fundamental, que vaya a regular cómo se nombran a los procuradores, cómo se van a nombrar a los magistrados de la Corte, porque Panamá es el país, ya dicen, el país de la maravilla, no está pasando nada. ¿Comprende? ¿Y por qué los grandes casos se engavetan? ¿Por qué los actos de corrupción prescriben? Porque hay ciertas firmas de abogados que son los que manejan esos casos. Estoy explicando. Entonces hay un orden de corrupción que hay que demoler. Y creo que nuestro presidente está clarísimo de la cirugía que hay que hacer en las normas fundamentales y legales. Y eso lo estamos denunciando por todos lados en el paro. ¿Me explico? Es lo que se viene dando en el tema de la minería. O sea, si hay una persona que ha estado activa, se llama el presidente Ricardo Lombardo. Y que algo ha dicho de salida, voy a cambiar la constitución tan pronto llegue. Y esa es la manera de hacer los cambios institucionales y cortar con lo que la corrupción está ejecutando. Veamos que otra pregunta, ya se están acabando aquí por un momentito. Ah, ya será la última pregunta para ver. Pero parece que sí, me parece que sí. Bueno, ya entonces teniendo todo esto presente, entonces podemos ya entonces dar por concluido nuestra exposición, no antes de darles gracias a ustedes por su presencia y también los que están en el Zoom. Gracias por sus preguntas que fueron muy interesantes. Así que quedamos a la orden para cualquier otra exposición que podamos compartir y les deseo buenas noches a todos. Muchas bendiciones y ya vamos a dejar entonces de compartir para cerrar la exposición. Muchas gracias.